Bueno, un placer estar con ustedes, por supuesto, ingresar a sus hogares a través de Chacra Televisión y toda la información del campo argentino que está en movimiento, y lo van a ver ahora a través de esta hora de información y de actualidad con una mirada nacional y federal y también mundial, ¿no? Porque la Argentina es un jugador número uno a nivel mundial en lo que al campo se refiere, así que ya estamos con los títulos principales que comienzan de esta manera. Se sembraría un 10% más de trigo. Esta es una de las informaciones principales que los productores están teniendo muy en cuenta. Los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Marina Barleta, Florencia Poeta y Cristian Russo, advierten que los productores agropecuarios sembrarían un 10% más de trigo en el nuevo ciclo, a pesar de los márgenes ajustados para el cultivo de invierno. Una oportunidad perdida para fortalecer la ética pública. Esto es una información de último momento, de mucha actualidad, y esta es la calificación que ha hecho la mesa de enlace de entidades agropecuarias al rechazo al proyecto de ficha limpia. La comisión, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y CRA, manifestó su profunda preocupación y desacuerdo ante el rechazo legislativo al proyecto de ley conocido como ficha limpia. Y vamos ahora con la tercera información del ámbito internacional. Empresas españolas buscan fortalecer la inversión a través del acuerdo con el Mercosur. El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, conformado por 300 compañías, llamó a la Unión Europea a aprovechar el acuerdo con el Mercosur y también reforzar las inversiones euro-latinoamericanas frente a la guerra comercial propuesta a nivel global por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, estos son los títulos principales, algunos de los títulos principales en esta edición de Chacra TV. Estamos llegando ya al fin de semana, así que usted se preguntará, bueno, ¿cómo está el tiempo, no? ¿Cómo estará el tiempo este fin de semana? Ahí está, gracias Nahuel. Bueno, estamos con el pronóstico el sábado, mañana, despejado, miren, temperatura agradable, 11 grados la mínima, hay que abrigarse un poquito, 22 la máxima. El domingo, bueno, despejado. Un día para reunirse, para pasear, estar en familia. 9 grados la mínima, 22 la máxima. Ahí está, el domingo. Y el lunes, mayormente nublado, 11 grados la mínima y 21 grados la máxima. Bueno, y ahora sí vamos con la primera nota. La primera nota, hemos estado en el encuentro simposio tan importante de Fertilidad 2025 que se ha desarrollado en Rosario, bueno, con novedades, avances, porque claro, cuando usted dice en todo el ciclo del cultivo, ¿qué es lo importante? Todo es importante, ¿no? Pero el suelo por ahí que como queda escondido, ¿no? El suelo es fundamental, el agua es fundamental, el clima, la tecnología, pero si no tenemos el suelo en buenas condiciones. Así que hemos dialogado con Miguel Taboada, que es profesor de la Facultad de Agronomía y presta atención con, la verdad que nos dio una clase prácticamente, ¿no? Para hacer docencia también aquí a través de Chacra TV. Adelante. Me tocó hablar el panel hablaba se llama de una sola salud y que tiene que ver con un concepto que engloba temas de salud animal, salud del ambiente y salud humana. Y es un poco lo que aprendimos de que muchos de los problemas que aparecen en los animales o aparecen en el ambiente terminan afectando a la salud de las personas. Me tocó poner la lupa dentro del ambiente en los suelos. ¿Y qué pasa cuando los suelos pierden su salud? Que es cuando se degradan. Esos problemas de degradación son muy conocidos. Uno es la erosión eólica, por ejemplo, las voladuras de suelo, que las consecuencias son notorias: accidentes en la ruta, enseguecimiento, taponamiento de casas. En la zona árida, semiárida, se conoce eso, ¿tá? O en zonas de fuertes pendientes, en las fuertes tormentas. Como ven, está muy asociado a eventos de cambio climático, eventos extremos esto, ¿no? En fuertes tormentas, cuando se descubren las laderas de la montaña, deforestación, no solo el agro, a veces me tocó verlo en Córdoba para hacer barrios cerrados, pasa eso, o a veces en la minería, en las áreas en los Andes, se descubren y eso genera aludes con rocas, con eso, y afectando poblaciones abajo que puede generar muertes. Pasó en Tartagal, pasó en Catamarca, pasó en Comodoro Rivadavia, o sea, no estoy diciendo probabilidades, estoy diciendo hechos que ocurren acá. Entonces, el buen manejo y la cobertura de los suelos es fundamental para evitar eso, totalmente. Esto que les digo yo, si uno va al Caribe,
en una época me mandó el INTA al Caribe angloparlante, es catastrófico ya, porque se talan los montes para hacer bananos, se deforestan, las consecuencias son dramáticas, o sea, hay aludes de rocas, de todo, y agarran pueblos abajo, la gente se muere. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Bueno, yendo de estas cosas tan dramáticas, el otro tema que aparece con pérdida de salud claramente es el mal manejo de los nutrientes, o bien porque fertilizamos demasiado, cosa que no ocurre en la Argentina, no ocurre en el agro en general, no digo que no ocurra en ningún lado, o las déficits de nutrientes que ocurren o bien porque los suelos son pobres, cosa que en lo que es región pampeana no sucede, son suelos que no son pobres, puede pasar en el África subsahariana, eso por ejemplo, o suelos que no se reponen los nutrientes necesariamente, ahí sí tenemos un problema. Es decir, tenemos una historia de haber usado los nutrientes que tenía el suelo naturalmente, pero eso se está acabando. Entonces, el suelo nos está generando lo que producimos, alertas de que es necesario reponer ya. Y no solo temas de nitrógeno y fósforo, sino también potasio, calcio, magnesio, azufre y micronutrientes como boro y zinc, cuyas deficiencias claramente pueden estar afectando problemas de salud en las personas. No lo sabemos todavía. Entonces otro mensaje fuerte es que, por un lado, medir qué está pasando en los suelos, pero por otro lado, creo que tenemos que empezar a medir, y no es el productor el que tiene que hacer eso, sino las empresas, la calidad del valor nutricional de los alimentos que están produciendo. ¿Tá? Es fundamental. Eventualmente, incluso como pasa en otros países, por ejemplo, el arroz que se produce en el mundo es bajo en zinc. Muchas empresas en la India, en el Asia fundamentalmente, están produciendo arroz biofortificado con zinc para evitar este tipo de inconvenientes. No digo que en la Argentina haya que hacer eso, pero lo que sí hay que hacer es estudiarlo y ver qué está pasando. Estamos un poco a ciegas, creo yo. A veces se hace mucho hincapié en el rendimiento y no tanto en la parte nutricional, que es fundamental, ¿no? Claro, claro, o sea, no, que quede claro que no estoy criticando a nadie. O sea, apareció el problema y nos encontramos que hay que estudiarlo. Es así, ¿está? Después está el otro gran tema de pérdida de salud de suelos, la contaminación. Y la contaminación puede ser por metales, puede ser por químicos orgánicos, puede ser por plásticos, por elementos radiactivos, por lo que sea. De todo eso que hablé, la Argentina, por suerte, nuestros suelos son muy sanos, no tienen en general problemas de contaminación puntual. En general, los problemas de contaminación se asocian a actividad industrial, actividad bélica, como pasa en Europa en este momento, lamentablemente. Lo que sí tenemos en Argentina son excesos de uso de herbicidas con el sistema, no todos los lugares, pero con el haber aparecido problemas de malezas resistentes, muchos productores aumentaron las dosis y está habiendo un alto uso de herbicidas que claramente hay que ir a otras normas de manejo, bajar las dosis. Y luego en el cóctel de productos que se usan en los campos, no estoy hablando solo de herbicidas, sino de insecticidas, fungicidas, y otro tipo de productos, ir a productos de bajo impacto ambiental, bajo EIQ, y asociado con eso un manejo racional de todo lo que son los envases en el campo, ¿no? Propuestas como campo limpio son las adecuadas, triple lavado de los envases, no tenerlos tirados, en fin, se está trabajando en todo esto. Se va tomando conciencia. Sí, 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 o sea, no es que estoy diciendo algo que la gente no conozca, pero el forzante está llegando por varios lados, pero uno muy fuerte es todos los productores que venden a lugares donde se exigen normas de trazabilidad. El que está entrando en la Unión Europea tiene que medir todo esto, sin ninguna duda. Tiene que cumplir normas ISO y todo este tipo de cuestiones. Eso en cuanto a lo que es la pérdida de salud de los suelos, y que eventualmente todos estos productos pueden estar afectando temas como resistencia a enfermedades, temas de tenores de hierro en sangre, en fin, no me voy a meter en temas que no soy médico y puedo hablar inadecuadamente, pero llegó la hora de prestarle atención a todo esto. ¿Y los desafíos? A ver, creo que un desafío es este, creo yo, pero hay uno mucho más básico, que se habló en el panel a la mañana. Creo que hay que chequear mucho más la salud de nuestros suelos, haciendo análisis de suelo, algo que se hace poco realmente, saber más lo que está pasando. Y además de eso, esto es responsabilidad de los productores. Y a nivel de las empresas, particularmente todo lo que tiene que ver con esquemas de breeding, de mejoramiento, empezar a pensar no solo que el objetivo sea el rinde, sino también el valor nutricional de lo que se produce. O sea, ampliar el foco de por qué estamos produciendo. Profesor Miguel Taboada, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Sí. Bueno, la verdad que es un placer y el agradecimiento también a Miguel Taboada, profesor, por todo lo que sabe. Uno ve que en el campo hay mucha sabiduría, mucho conocimiento y eso es importante, ¿no? Conocerlo, transmitirlo, hacer docencia, porque esto tiene que ver con la Argentina, con la productividad, con los alimentos que no solamente la Argentina, sino que esta región ya elabora para el mundo, ¿no? El mundo está esperando estos alimentos. Y hemos pasado desde lo que puede ser la erosión de los suelos, con todas las catástrofes que pueden originarse desde el punto de vista climático, hasta lo que es, bueno, algo natural que tenemos, que los suelos nuestros son suelos buenos, ya por naturaleza. Así que nos vamos ahora, hablando de la Argentina también, a otro hombre joven argentino que está en la Universidad de Purdue en los Estados Unidos, se llama Ignacio Ciampiti, y escuche, nos habla de la inteligencia artificial justamente para mejorar la nutrición. Escuche. Sí, a ver, es una parte que es nueva, ¿no? Y si vos mirás el simposio, creo que fue el 2023, que el último, ¿no? Este tema no estaba incluido y se nota que se empieza a mirar mucho más, ¿no? Porque la gente empieza a hablar de inteligencia artificial, se empieza a hablar mucho más de qué se puede hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Y todavía es un mundo que se está descubriendo porque nosotros conocemos los drones, conocemos los satélites, conocemos algunos de las cosas que se pueden usar, pero todavía no entendemos qué es posible hacer con la inteligencia artificial. Y en la charla voy a hablar y hablé un poquito de la parte de pensar en el futuro de la educación, cómo vamos a tener que entrenar las nuevas generaciones de estudiantes en inteligencia artificial y pensar un poquito también en la parte de cómo vamos a hacer investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación se necesita? Bien, y esa investigación o esta aplicación en lo que ahora, ¿no? En la parte práctica, ¿cómo sería tanto en agricultura como en ganadería? A ver, lo más importante es entender que lo que trato de focalizarme siempre es decir, el agrónomo no se reemplaza, que siempre es un concepto bueno para todos. Lo que hace la inteligencia artificial, la tecnología, es ayudarnos a ser mejores, mejorarnos. Es como tratar de buscar una versión mejorada nuestra. Entonces, si lo empezamos a mirar de esa manera, creo que es importante y tenerle no miedo a la tecnología, ¿no? Porque generalmente el concepto, lo que siempre la gente dice es, tienen miedo a la tecnología o piensan que los van a reemplazar. Ese es el principal miedo a la tecnología, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje. No hay reemplazo del agrónomo. El agrónomo se vuelve más eficiente, ¿sí? Y después va a haber algunos cambios en la parte de necesitamos gente, el agrónomo que esté en el medio, pero que ese agrónomo empiece a entender cómo hacer para trabajar información. Y más importante sobre todo es cómo integrar la información. Porque hoy vamos a tener información que va a venir del clima, de drones, de satélites, de suelo, de planta, de sensores. Y la pregunta es cómo empieza a usar la información para ayudar al productor a tomar la decisión. Y creo que el desafío principal desde la parte de investigación también va a ser cómo vamos a empezar a darle un razonamiento, a usar toda esta información, integrarla y empaquetarla para ayudar al productor a decir, la decisión que vas a tomar hoy, basado en toda esta información, es basada en evidencia. Es mucho más probable que te pueda ir mejor, porque ahora tenemos mucho más información para decir cuándo mejora o cuándo no mejora una situación. ¿Y hoy en qué grado estamos? ¿En qué lugar estamos? Bueno, estamos adentro. Principalmente yo creo que la mayoría de personas piensa que en algún momento vamos a entrar a la era digital. Lamentablemente les quiero decir que ya estamos en la era digital. Y pasa siempre así, que uno no se da cuenta y ya está dentro de la era digital. Y creo que los procesos van a ser mucho más cortos que los anteriores. Vimos que, por ejemplo, para cuando salió el monitor de rendimiento, en la década, a finales de la década del 90, tardó 20, 25 años hasta que hoy en día el monitor de rendimiento se usa, está procesado y se puede tomar decisiones. Yo creo que esos plazos van a ser mucho más cortos, van a ser mucho más rápidos. Van a haber tecnologías que se van a generar e inmediatamente en 5 años o menos se van a utilizar o se van a descartar, basado en si ayudan al productor a tomar una decisión o no. ¿En el caso de la ganadería? Yo creo que va a ser muy parecido. Hoy se empiezan a ver tecnología en ganadería de la parte de detección de animales o para monitorear estado de salud, eh, por ejemplo, de temperatura de los animales o incluso reconocimiento facial para ver básicamente comportamiento dentro de un corral. O sea que hay mucha información. Con satélite también se pueden ver a nivel de alta resolución dónde están ubicados, dónde está el... O sea, si uno empieza a pensar, la tecnología está acá, en lechería
hay muchísima tecnología en la parte de inteligencia artificial y en la parte de digitalización. O sea que va a ser una revolución muy grande del sector agrícola y es algo que realmente va a empezar a mejorar la parte de eficiencia de uso de insumos, va a empezar a mejorar la productividad, va a empezar a mejorar especialmente los márgenes a largo plazo, porque al principio la tecnología tiene un costo muy alto de introducción, pero con el tiempo esa tecnología, el costo va disminuyendo. Así que a largo plazo vamos a empezar a ver mejores decisiones tomadas porque están basadas en evidencia, están basadas en datos. O sea que la tecnología se paga, digamos. Y largo plazo, las tecnologías que se van a quedar, que siempre pasa eso, cuando uno mira para atrás, vimos muchas tecnologías que pasaron y lo que pasó de 100 tecnologías se quedaron 10. Las tecnologías que se quedan son las que realmente ayudan al productor y las que se pagan. Las tecnologías que no se quedan son las tecnologías que no pudieron ayudar al productor mucho y terminaron no pagándose. Bien, y vos que estás en el exterior, ¿cómo estás viendo hoy la Argentina en ese aspecto? A ver, desde el término contextual, la Argentina, o sea, se ve un poco mejor organizada internacionalmente, se la ve con un poco más, con una dirección. Tenemos algunas dificultades parecidas a las de ustedes, en la parte principalmente en la parte de ciencia, en la parte de que hay que seguir fomentando en la ciencia, hay que apostar a la ciencia. La innovación es lo que nos va realmente a hacer un país mejor. Yo creo que eso hay que promover la parte de entrepreneurs, la parte de business, pero también sin dejar de lado que mucho de eso también tiene un componente de ciencia fundamental que si no se hace, básicamente la innovación se deja de lado y se pierde la capacidad de innovar, que es lo que realmente es lo que le da básicamente valor agregado al producto. La persona que innova o la innovación, donde el origen de la innovación es lo que da el valor agregado. Así que yo creo que el objetivo principal sería que no dejar la ciencia de lado, seguir avanzando en eso y empezar a fomentar proyectos que sean más de colaboración entre diferentes disciplinas. Voy a hablar un poco de esa idea de la interdisciplinaridad, de la necesidad de ser más abiertos en trabajar con gente. Y me parece que todos estos puntos son puntos importantes. Creo que, y espero, porque es siempre un deseo como argentino y también como volviendo a los pagos, deseo ver al país mejor, uno desea ver siempre crecimiento y deseo ver que los productores puedan hacer las cosas bien y con ayuda, ¿no? Y en esa carrera de la necesidad alimentaria del mundo, ¿no? Y el avance tecnológico, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos dentro de todo bien. Si uno mira a nivel global, sobre todo en la parte de maíz y soja, nosotros todavía seguimos siendo uno de los graneros del mundo. O sea, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Creo que lo que necesitamos hacer es pensar en forma, que es muy difícil, pero pensar a ver cómo podemos pensar un poco más a mediano plazo. Yo sé que esto es muy difícil. Cuando uno habla con el productor está pensando en lo que pasa este año. Y es muy difícil a veces planear y avanzar cuando uno no piensa, aunque sea en el mediano plazo. Entonces, por ahí, con el nuevo panorama que se puede venir en el país, viendo que de afuera están viendo en forma positiva, en muchos casos al país y la estructura del país, yo creo que hay posibilidades muy grandes que Argentina pueda retomar un rol protagónico a nivel mundial en la producción de alimentos y que también pueda ser uno de los principales graneros en incorporación de tecnología también. La cantidad de exportación de talentos, y yo soy un ejemplo de nada más de talentos que se nos fueron y que tenemos que buscar formas de retenerlos, de buscar formas de tenerlos en el país, fomentarlos, protegerlos y que hagan la innovación en el país también, ¿no? Incluso cuando nosotros vemos Brasil, Paraguay, Uruguay, cómo crecieron, nosotros nos quedamos, la verdad que da para pensar o para tomar conciencia de qué pasó, para no hacerlo, ¿no? Sí, a ver, son cosas que a veces son temporarias, porque uno ve crecimientos de 10 años y hoy ve más estancamiento en otros países. Lo más importante es pensar cuáles serían las herramientas a futuro que tenemos que empezar a utilizar para realmente movernos en la dirección correcta, ¿no? Yo creo que los productores hoy necesitan más ayuda, necesitan ayuda de la parte digital también, necesitan ayuda básicamente de la parte de asistencia de investigación. Yo creo que eso sería importantísimo, tener más apoyo en la parte de organismos de investigación y en las universidades para que puedan ayudar al productor. Entonces, si nos podemos focalizar en investigación aplicada, eso va a dar muchos frutos.
Bueno, Ignacio Ciampiti, gracias por esta charla con Chacra TV, como siempre, y no sé si queda algo más para agregar, que nos hayamos preguntado. No, muchísimas gracias por el espacio, un gusto. Gracias. Bueno, y escuchándolo y viendo a Ciampiti, no sé si la gente en general sabe todo lo que tenemos, ¿no? Lo que somos, no para decir somos los mejores, sino para decir, no puede ser que haya tanta pobreza, ¿no? Cuando hay tanta riqueza. Pero bueno, todo esto obviamente son disparadores para analizar, que usted también tome conciencia en su casa. Por eso nos vamos a ir ahora a la charla que manteníamos con el mismo simposio Fertilidad 2025, allí en Rosario, con María Fernanda González San Juan. Es el alma mater, ¿no?, de todo este encuentro que ha convocado a científicos, a técnicos, a profesionales de todo el país y del mundo, ¿no? Porque ella dice, los que hacemos agricultura hacemos alimentos. Y la gente tiene conciencia, ¿no?, de una relación de dónde surgen los alimentos y cómo surgen. Bueno, con ella dialogamos ya. Por eso un panel importante fue el de la salud, ¿no? Porque en definitiva, si no hay buenos suelos nutridos y no hay cultivos también con los nutrientes necesarios, nosotros, como seres humanos, no vamos a tener las proteínas y todo lo que necesitamos, las vitaminas, para tener una mejor salud. Así que miren qué relación que hay, ¿no?, entre fertilizar los suelos, los cultivos y la salud humana. Charlábamos con María Fernanda de esta manera. Mirá, la verdad es que yo creo que hoy ahí se respira un aire espectacular, se respira información, se respira conocimiento, se respira comunicación, camaradería, se respira tecnología, humedad, se respira buen tiempo, y creo que eso mejora todo, se respira clima de negocios que tienen que existir. Los negocios tienen que existir porque estas empresas tienen que ser exitosas para poder seguir produciendo alimentos, seguir trabajando en el campo, las empresas de insumos. Yo creo que se respira un buen año en lo que tiene que ver con el producto, digamos, la producción agropecuaria. Y creo que no podemos, por el lugar que ocupamos, no podemos desaprovechar la oportunidad. Hay humedad, tiene que haber una buena cosecha, una gran cosecha en rendimiento y en calidad. Si hay humedad no podemos tomarnos una licencia de no cosechar la máxima cantidad de kilos por hectárea que podamos, porque siempre lo que nos limita, el insumo más caro y más estratégico que manejamos es el agua. Entonces, si tenemos agua, hay un recorrido enorme hecho, tenemos que apuntar todas las tecnologías para eso, pero hay una responsabilidad. No se puede no potenciar, no ir al máximo que podamos en cada hectárea, porque necesitamos producir alimento. El país, el productor lo necesita, porque es un empresario, el país lo necesita, las personas necesitan alimentos de calidad, el mundo necesita alimentos. Esto no termina tampoco, estamos hablando digamos, cuando hablamos de alimentos, hablamos de algo muy universal. Y el suelo es clave, aunque para el gran público por ahí parezca algo que no tiene mucho que ver. Creo que también se respira una atmósfera de mucha sensibilidad. Y cuando hacemos los homenajes de las personas de estos célebres que nos dejan un gran recorrido, personas que hicieron importante todo el tema de fertilidad de suelo y nutrición de cultivos, nos damos cuenta de lo emocional que hay en los temas de suelos. Y creo que el suelo no es simplemente el lugar donde producimos cultivos. ¿Qué hay debajo de los pies? Hay algo ahí, hay un arraigo. El suelo es nuestro lugar de origen. ¿Viste? Cuando hablamos de los cordobeses, ayer decíamos que Norma Arias es rosarina, pero en realidad está nacionalizada entrerriana, porque es más entrerriana que el propio Vertisol. Y yo decía, este chiste lo entendemos nosotros, pero Vertisol es el suelo entrerriano. Es un suelo pesado, es un suelo muy distinto al suelo cordobés, muy distinto al suelo pampeano, muy distinto al suelo de Río Negro, muy distinto al suelo de Mendoza. Entonces el suelo también nos describe, es el terruño de cada uno, es el origen de cada uno. Y creo que eso, cuando uno hace esas menciones especiales, se siente mucha emoción el haber trabajado para el suelo, porque nos identifica, somos parte de eso. Es muy hondo, digamos. Es muy hondo, es muy hondo. Y bueno, y eso también nos carga una mochila de responsabilidad, porque ese recurso natural que nos identifica tanto tiene que seguir, tiene que perdurar,
tiene que seguir generando alimento, tiene que seguir siendo un sentimiento. Bueno, ahí hay una responsabilidad enorme, porque el suelo es un recurso natural que es, que es no renovable, en la escala del tiempo en que vivimos, no es renovable, y es de gestión privada. Lo administramos los propietarios, o los agrónomos, o los alquilinos, digo, ahí hay un recurso natural de gestión privada. Y es importante eso, es una responsabilidad muy grande, porque tenemos una licencia de la sociedad para administrar un recurso natural. Vos imaginate si pasara un río por acá y decimos, yo voy a poner acá un dique, lo voy a usar para mí. No, a nadie se nos ocurre hacer una locura con un río. Sabemos, el agua es algo el agua es algo que lo tenemos todos los días muy incorporado y entonces somos muy conscientes. Bueno, el suelo no es menor. Y no solamente repasando lo que ha sido el simposio hasta ahora, se ha hablado del rendimiento, sino del valor nutricional, ¿no? Que es importante para la salud, ¿no? Sí, sí. La verdad es que estuvimos trabajando mucho el tema de cómo la nutrición del cultivo tiene mucho que ver con la nutrición humana, están muy vinculadas y los nutrientes son los mismos, los que necesitan las plantas, los requerimientos de las plantas y los requerimientos de las personas. Entonces tratamos de como de machear, a ver qué había ahí en el medio, ¿no? Y en el medio está la agricultura, porque los nutrientes están en el suelo, la naturaleza los guarda en el suelo, tenemos que absorberlos por las raíces, pero después los necesitamos en los alimentos. Entonces, esa agricultura nos sirvió de medios para generar el alimento. Todo esto que hacemos hoy acá, en definitiva, es para producir alimentos. Y si los alimentos no tienen capacidad nutricional, perdimos. Bueno, vos siempre has dicho, ¿no? Que quienes hacemos agricultura hacemos alimento. Es poner el faro muy largo, pero es así. No termina en el camión que se fue cargado del campo con grano. Es alimento. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande y la agricultura es la que hace, la que logra tomar esos nutrientes. Bueno, hay que hacer una agricultura muy responsable. Y necesitamos que sean alimentos con buena capacidad de nutrición, porque si no, poco sentido tuvo. Bien, hay nuevas generaciones también y, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ha sido un panel, ¿no? Con Ciampite muy, muy especial, que también eso da esperanzas de que, bueno, todo se va a ir potenciando por ese lado. Impresionante, la verdad es que ahí uno se da cuenta que se vino grande, pero realmente cuando uno ve esas tecnologías y dice, bueno, lo que pasa es que ahora vienen los profesionales más jóvenes, vienen con eso ya incorporado, lo tienen familiarizado, cosas que por ahí nosotros decimos, uy, ¿y esto cómo lo incorporo, no? ¿Cómo lo meto? Por eso es muy importante el asesoramiento profesional. Hay especialistas en este tipo de tecnologías para tomarlo, para aplicarlo en el campo. Es realmente sustancial el impacto que está teniendo la tecnología sobre así como uno ve el impacto que tuvo la inteligencia artificial en nuestro cotidiano, pasa lo mismo en la agricultura. Y manejo de datos, tenemos muchísima información, unas bases de datos enormes. Bueno, tenemos que ver cómo esa información se acondiciona, se procesa y se pone a disponibilidad. Bueno, y por último, agradeciéndote el tiempo, ¿no? 30.000 millones de dólares se fueron en nutrientes en los últimos años. ¿Este dato es así? Sí, es así. Y es algo que lo repetimos todos los años porque no logramos. Hemos visto algunos mapas donde por ahí la tasa de pérdida puede haberse frenado, pero nunca dejó de haber extracción de nutrientes. Y los suelos no dan más. Mirá lo que pasa. Hace 10 años teníamos una brecha de producción de maíz que estaba en el orden de del 40%. Es decir, que entre lo que producimos y lo que podríamos producir teníamos un 40%. Hoy la brecha es más grande y se usa más fertilizante. Y vamos a decir, ¿pero cómo puede ser, Fernanda? Y porque los suelos se agotaron más y porque la expectativa de rendimiento es mayor. Y entonces, por más que usamos más cantidad, se agrandó la brecha, o sea que dejamos de cosechar casi un 50% del maíz que podríamos cosechar. Cuando un rendimiento promedio está en 7.000 kilos de maíz o 7.500 kilos de maíz, ojalá que este año haya dado un poco más, pero a nivel país nos damos cuenta que podríamos tener 12.000, 13.000 kilos, y pues, todo eso no lo coseché. La clave es el suelo. Y la clave es el manejo que hacemos,
y es esa brecha nutricional, estoy hablando de brecha, el manejo que hacemos de los nutrientes. Le faltó comida a ese maíz, le faltó comida. Pero la comida que pudo tener, ¿de dónde la sacó? La sacó del suelo. Y el suelo es el lugar donde la naturaleza reserva los nutrientes. Está bien, los tiene que llevar los tenemos que poder administrar con la agricultura, pero si yo solo le saco y le saco y le saco, me quedo sin reserva. Es una reserva de nutrientes. Si yo saco, en algún momento ese suelo se queda sin reserva. Y lo vemos porque empiezan a rendir menos. Y empezamos a ser más dependientes de esta tecnología. No está mal depender de la tecnología, porque la tecnología es una tecnología impecable, es una tecnología que bien utilizada es muy necesaria. No está mal depender de la tecnología. Si la tecnología me sirve para generar rendimiento, para generar calidad y para preservar ese recurso natural. Lo que tenemos es que aprender a manejarla. Pero bueno, yo entiendo que el productor tiene muchas decisiones arriba de la cabeza. Pero hay otra vez, muy importante el rol del asesor. Muy importante, porque el productor es probablemente el que toma la decisión empresarial. Pero el asesor es el que tiene la clave de hacer esa agronomía. Bueno, vayamos a buscar la mejor información con los mejores asesores que están formándose. Bueno, María Fernanda, gracias y éxito. No, felicitaciones. Gracias a ustedes por estar. La verdad que estar allí entre investigadores, profesionales, gente preparada y formada que conoce tanto del campo argentino y los jóvenes que se van incorporando también con la tecnología, inteligencia artificial y demás, es un placer, ¿no? Y es un placer más todavía cuando esto se puede transmitir, lo hacemos como siempre, ¿no? Con toda la exactitud, la claridad y todo el empeño y el entusiasmo que se pone a través de Chacra TV. Por eso lo estamos acompañando. Y los vamos a acompañar entonces con el desarrollo de los títulos más importantes. El primero, se sembraría un 10% más de trigo. María Fernanda González San Juan decía que este era un buen año. La información, los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Marina Barleta, Florencia Poeta y Cristian Russo advierten que los productores agropecuarios sembrarían un 10% más de trigo en el nuevo ciclo, a pesar de los márgenes ajustados para el cultivo de invierno. El informe resalta que las encuestas siguen señalando al menos un 10% más del área triguera en la región. Las condiciones de humedad están, pero debe apuntarse a planteos de alta y muy alta tecnología y asumir el riesgo de no sufrir ningún traspié como una helada tardía, falta de agua o un golpe de calor en el momento crítico. Por otra parte, subrayaron que desde lo agronómico hay un sostén muy importante a raíz del estado hídrico de los suelos y en gran parte de la región núcleo los perfiles presentan, escuche, entre un 70 a 80% de agua útil, niveles que permiten encarar implantación con cierto respaldo incluso en un escenario de lluvias invernales escasas. A esto se suman buenas perspectivas hídricas para la primavera, justo en el periodo crítico del cultivo. Bueno, nos vamos a la pausa, pero no se vayan, porque enseguida les contamos qué dice la mesa de enlace sobre la no aprobación de la ficha limpia, algo que era tan importante para el país. Ya volvemos. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima 011 61 54 02 46. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele.
Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. Traffer, Sociedad Anónima, nos especializamos en proyectos integrales de plantas de silos para granos, fertilizantes o semillas, ofreciendo lo mejor en mecanizaciones de plantas. Ubicados en el Parque Industrial de Tres Arroyos, contamos con más de 75 años de experiencia en el mercado. Traffer, Sociedad Anónima, donde la trayectoria y la calidad se potencian. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Con Maíz Quebrado, aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Omar Martin presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. Y seguimos aquí en Chacra TV, por supuesto, con toda la actualidad del campo argentino. Lo último, que usted quiera saber de lo que acontece en el campo argentino, el sistema productivo, la información agroindustrial, bueno, los trabajadores, en fin, todo está aquí, exclusivamente con toda la información. Nos vamos entonces al desarrollo de este otro título que habíamos anticipado, una oportunidad perdida para fortalecer la ética pública. Así calificó la mesa de enlace de entidades agropecuarias el rechazo al proyecto de ficha limpia. La comisión, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro y CRA, manifestó su profunda preocupación y desacuerdo ante el rechazo legislativo al proyecto de ley conocido como ficha limpia. El mismo proponía impedir que personas condenadas por delitos de corrupción, entre otros, pudieran ser candidatos a cargos electivos. La política, aseguraron en un comunicado conjunto, debe estar al servicio de la sociedad y regirse por principios éticos inquebrantables. Y agregan, esto lo dice la mesa enlace, que el acceso a cargos públicos no puede ser un refugio para quienes han sido condenados por actos que atentan contra el interés común, la transparencia o el buen uso de los recursos públicos. El rechazo de esta iniciativa debilita la confianza en las instituciones y erosiona los valores democráticos que deben sostener nuestra convivencia, subraya la mesa de enlace. Desde el sector agropecuario creemos firmemente en la necesidad de reglas claras, justicia independiente y liderazgo con ejemplaridad, puntualiza el comunicado. Y esto seguramente que es lo que anhela, ¿no?, gran parte del pueblo argentino, estos valores básicos, éticos, ¿no?, éticos y morales que sacarán adelante a la sociedad, entre otras cuestiones, ¿no? Volvemos allí a Fertilidad 2025, Rosario, y la presencia del doctor Claudio Zin,
muy conocido, un médico muy reconocido, que además él dice, yo estoy aprendiendo tanto en estas reuniones del campo, esto hay que transmitirlo, hay que comunicarlo, pero hablábamos también de la nutrición de los suelos, de los cultivos y de la salud de esta manera. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo contarle a la gente que hay una preocupación de parte de los productores de alimentos por enriquecer los suelos o para mantener ricos los suelos, para que el alimento tenga los componentes pertinentes o adecuados, para que la gente cuando consume un alimento realmente se alimente y no engorde simplemente. Pero seguramente hay muchos mitos también o falsas creencias, es decir, me parece que falta información o precisión a veces, ¿no? Sí, la respuesta común sería, bueno, faltan campañas. La verdad no faltan campañas, falta seguramente una comunicación mucho más fluida entre los sectores, por ejemplo, entre la medicina, la agronomía, los productores, etcétera. Me parece que si se conocieran más médicos y productores de alimentos, la cosa sería más sencilla de comunicar. Ahora, que la gente aprenda por nosotros, eso no es justo. Tenemos que aprender primero nosotros. Pero tal vez todos aprendemos de todos, ¿no? Porque cuando hablamos de suelo, de fertilizantes, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Y tiene tanto que ver porque es el alimento. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Estamos acostumbrados a no valorar precisamente la importancia del alimento más que en términos económicos por el acceso o en términos nutritivos por las deficiencias, pero no por obtener alimentos completos, ¿cierto? Pero usted dio además una serie de datos interesantes, ¿no? En la charla. Gracias. Sí. ¿Podemos reiterarlo? Pero cómo no, los datos tienen que ver con, primero, tratar de valorar que la nutrición es esencial no para perder peso, sino para mantenerse sano. Porque la mayor parte de los seres humanos tienen la obsesión de comer como corresponde para perder 5 kilos. Y esto la verdad es que uno necesita comer como corresponde para mantenerse en condiciones adecuadas. Tampoco los médicos tenemos demasiado detalle en cuanto a medir los micronutrientes o a valorarlos en sangre, porque pocas veces se hace, pero deberíamos empezar a hacerlo. Esa es la formación del médico, ¿no? Claramente. Y además, para empezar a hacer esto, deberíamos tener la información pertinente de qué pasa con la población argentina en términos de micronutrientes, cosa que tampoco tenemos. Así que tomamos modelos extranjeros del exterior y tratamos de hacer una analogía con esos datos del exterior y ojalá sean parecidos. No, y además hay muchas creencias equivocadas o campañas, ¿no? Sobre todo la juventud, cómo se alimenta hoy, por ahí, ¿no? Ese también, creo que hay mucha gente que está interesada en saber qué come, entre los chicos jóvenes, más que entre las personas mayores. Yo conozco muchos chicos de 18, 19 años que se cuidan mucho en lo que comen, y no solamente porque son veganos o vegetarianos, sino porque cuentan o se fijan los alimentos que están comiendo, ¿no? En el caso de la carne, la leche, el huevo, ¿no? Por ejemplo, son más conscientes de las limitaciones que implica comer ese tipo de alimentos en exceso que muchos adultos, ¿no? Siempre se ha hablado del equilibrio, ¿no? Porque esa es una de las leyes de Pedro Escudero en cuanto a que la dieta tiene que ser equilibrada, completa, adecuada y armónica. Tiene que tener componentes, los hidratos de carbono, grasas y proteínas y micronutrientes en cantidades adecuadas. No, por eso decía hace un rato, es imposible vivir solamente comiendo proteínas, porque esto, más allá de dañar el riñón o 2 riñones, realmente no sirve no se puede sostener. Por eso cuando alguien me pregunta, bueno, yo una dieta cetogénica, hacela 15 días si querés hacer algo diferente, pero no te va a servir para sostener un descenso de peso mucho tiempo. bueno, el doctor Signa hablaba del equilibrio, ¿no? En la salud. También debería haber un equilibrio en el tema de los impuestos. Por esto nos vamos a Santa Fe y esta noticia de alivio fiscal para el transporte de pasajeros y de carga. Le vamos a escuchar a Mónica Alvarado, que es justamente la secretaria de Transporte y Logística de aquella provincia. Está también embarcado en la Ley Tributaria 2025, con una mirada muy puesta en la producción, ¿sí? En las políticas productivas que nuestro también ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, trabaja y nos manifiesta continuamente, y se trabajó entonces esta ley tributaria con esa mirada. Y decíamos que es un alivio fiscal concreto, fácil y accesible para poder afectar al transporte de cargas y al transporte de pasajeros. Y esto va dirigido a quienes todos los días encienden el motor para que nuestra producción de la provincia llegue a su destino, ¿sí? Conocemos el esfuerzo que realiza el transporte de carga, sabemos los desafíos
compartimos también las posibilidades de poder generar un alivio para que este sector, que es un sector clave en nuestra cadena logística, pueda tener esta medida de alivio fiscal. Cada kilómetro que realiza el transporte de carga, cada tonelada que se redistribuye en nuestra provincia, tiene que ver justamente con generar esta cadena, un eslabón en esta cadena que une nuestra industria, nuestro campo, nuestras economías regionales con los mercados, no solamente de la provincia, sino con mercados nacionales e internacionales. Y con esta mirada y entendiendo la importancia que tiene el sector del transporte de carga para nuestra economía provincial, es que avanzamos con esta medida, a partir de la ley tributaria, con una medida concreta en el transporte de cargas, que tiene que ver con un 40% que pueden destinar como crédito fiscal del pago de patentes a ingresos brutos. Pero también es una mirada abarcativa y es una mirada que nos permite la posibilidad de poder jerarquizar determinados sectores productivos que de nuestro ministerio se jerarquiza. Y en el caso particular de la recolección de la leche fluida, este porcentaje se incrementa al 100% del pago de patentes como crédito fiscal para ingresos brutos. Y también decíamos la importancia del transporte de carga, pero también reforzar en el transporte de pasajeros. Está claro que el transporte de pasajeros para líneas regulares es una actividad que está exenta de ingresos brutos. Entonces decimos, ¿por qué hablamos de transporte de pasajeros? Porque nuestro transporte de pasajeros no se limita exclusivamente a los transportes regulares, sino de lo que hablamos del transporte a la demanda. Es el transporte que permite trasladar a las niñas y niños de los clubes a las diferentes actividades deportivas, a las actividades recreativas, culturales, a las empresas a trasladar a su personal. Existe otro transporte de pasajeros que también es fundamental para nuestra producción y para el refuerzo también de las actividades culturales y recreativas. Bueno, y qué importantes son estos alivios fiscales, ¿no? Para respirar un poquito y tratar de avanzar en productividad y en este caso en transporte de cargas y de pasajeros. Y de Santa Fe nos vamos a España, ¿les parece? Con el desarrollo de este título que tiene que ver con empresas españolas que están buscando fortalecer la inversión a través del acuerdo con el Mercosur, nada más ni nada menos. El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, conformado por 320 compañías, llamó a la Unión Europea a aprovechar el acuerdo con el Mercosur y reforzar las inversiones euro-latinoamericanas frente a la guerra comercial propuesta a nivel global por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En un mundo cada vez más multipolar, Iberoamérica puede y debe constituirse como un bloque económico y político en el mapa global, apunta la presidenta de la Asociación Empresarial, Nuria Vilanova. Desde CEAPI creemos que esta es una oportunidad única para que América Latina y Europa no caminen en paralelo, sino para que lo hagan juntos, añadió la empresaria española en un informe de la agencia EFE. Por otro lado, el CEAPI recuerda que el comercio entre la Unión Europea y Latinoamérica alcanzó, escuche esta cifra, unos 369.000 millones de euros en 2023 y que el bloque europeo es el primer inversor extranjero en la otra región. España, en particular, destaca como primer inversor europeo y receptor prioritario de inversión latinoamericana, constata el análisis. La creciente presencia de multilatinas y multiiberoamericanas confirma esta dinámica bidireccional y el camino a seguir para ganar competitividad operando simultáneamente en ambos lados del Atlántico, continúa la información. Y qué importante es que entre estos bloques no nos veamos como enemigos, Europa, América, sino transitar en forma conjunta. ¿Para qué? Para el beneficio de la gente, ¿no? Y de los pueblos, de las sociedades. Hablando de todo esto, hemos hecho referencia a la importancia, ¿no?, de todos los que intervienen, de quienes intervienen en la producción. Claro, hemos hablado del agua, del suelo y el clima. Bueno, vamos a este informe. Escuche, el pronóstico extendido, diríamos, para lo que es la agricultura. Agroclima. Adelante.
Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Perspectivas climáticas para la zona núcleo de la República Argentina. Al inicio de la primera etapa, la perspectiva se va a completar con el paso del frente que inició su recorrido al final de la etapa anterior, causando lluvias con su foco de mayor actividad sobre la provincia de Misiones y registros dispersos sobre la mayor parte del resto de su extensión, mientras la cordillera sur observará tormentas de moderada intensidad. El extremo nordeste del NOA, el norte de la región del Chaco, gran parte de Paraguay, el norte de la Mesopotamia y el extremo norte de Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes de entre 10 a más de 50 milímetros, con posibles focos de tormentas. La mayor parte del área agrícola observará precipitaciones dispersas con registros predominantemente escasos a nulos, menos de 10 milímetros, con focos aislados con valores más moderados. En tanto, la cordillera sur observará precipitaciones abundantes de más de 25 milímetros. Los vientos polares acompañarán el avance del frente, causando temperaturas mínimas por debajo de lo normal en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales en las zonas serranas del oeste y heladas localizadas en gran parte de la región pampeana y el Uruguay. El este del NOA, la región del Chaco, el Paraguay, el centro y el norte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el norte de la región pampeana y el norte de Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a los 5 grados centígrados, con un foco con valores superiores sobre el norte de Paraguay. En tanto, el centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana, el sur de la Mesopotamia y la mayor parte del Uruguay mostrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados, con riesgos de heladas localizadas. Las zonas serranas de la oeste del núcleo agrícola observarán mínimas por debajo de los 0 grados, con focos de registros menores y además heladas generales. Los vientos del trópico retornarán con moderado vigor, produciendo fuertes calores sobre el extremo norte del área agrícola y registros un poco más moderados, pero algo superiores a la media estacional, sobre el centro, mientras que el sur continuará bajo el dominio de los vientos polares, con registros bajo lo normal. En el detalle, decimos que el nordeste de Salta, el Paraguay, la mayor parte de la región del Chaco, el extremo nordeste de la región pampeana, el norte y el centro de la Mesopotamia, mostrarán temperaturas máximas superiores a los 25 grados, con registros de hasta 40 grados sobre el extremo norte del área. El centro y el este del NOA, el este de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, el norte de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados con focos de registros menores. El oeste del NOA, el oeste de Cuyo y la mayor parte de la región pampeana mostrarán temperaturas máximas por debajo de los 20 grados. Habrá registros menores hacia las zonas serranas y las cordilleranas. En cuanto a los Estados Unidos, debido a la entrada de una masa de aire polar en los días precedentes, la perspectiva comenzará con temperaturas algo bajo lo normal en el norte del área agrícola norteamericana, con leve riesgo de heladas localizadas, mientras que el centro y sur observarán registros dentro de la media estacional con poco riesgo de heladas tardías. En el caso del norte del área triguera y el norte del cinturón maicero, observarán temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados con leve riesgo de heladas localizadas. El centro del área triguera y el sur del cinturón maicero mostrarán temperaturas superiores a los 10 grados centígrados. Mientras tanto, el sur del área triguera, el norte del delta y el nordeste de la región sudeste mostrarán temperaturas mínimas de entre 10 y 15 grados. Finalmente, el extremo sur del área triguera, la mayor parte del delta y el oeste y el sur de la región del sudeste observarán temperaturas máximas superiores a los 15 grados con focos con valores superiores, aunque otros serán inferiores. Los vientos del trópico van a regresar con vigor, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, produciendo máximas superiores a la media estacional sobre gran parte de su extensión.
Veamos el detalle. El extremo norte del área triguera y el extremo norte del cinturón maicero tendrán temperaturas máximas superiores a los 25 grados centígrados, muy por encima de lo normal para la época. En el caso del centro-sur del área triguera y el sur del cinturón maicero, mostrarán marcas térmicas de entre 20 y 25 grados dentro de un rango normal. En cuanto al extremo sur del área triguera, la zona del delta y la región sudeste tendrán temperaturas máximas que superarán los 25 grados centígrados, con registros superiores a los 30 grados en su porción sur. Gracias, Karina, por este excelente informe. Y nos vamos, porque el pronóstico es, o por lo menos la información de Agroclima, es hasta el 14. Bueno, acá le vamos a dar la otra información de este fin de semana, el extendido, el pronóstico, el sábado, despejado, cielo despejado, 11 grados la mínima, 22 la máxima, el domingo despejado, 9 la mínima, 22 la máxima, y el lunes mayormente nublado, 11 la mínima y 21 la máxima. Bueno, hasta aquí toda la información, aquí en Chakra TV, que continúa con los programas especiales, y volvemos a las 7 de la tarde, 19, con más noticias de Chakra TV. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.